Buenas tardes. El día de hoy quiero venir a compartir los resultados de la investigación que hicimos dentro de nuestro grupo respecto a la situación financiera de Reficar o Refinería de Cartagena. Nosotros somos David Alejandro Hernández, Luisa Fernanda Carlos, Alejandra Mora y Kevin Hidalgo. En esta presentación vamos a abordar diversos temas. Vamos a empezar por dar una mirada general a la industria y su posicionamiento en el sector, además de revisar el análisis estratégico y el modelo de negocio de la compañía, junto con su gobierno corporativo. Esto nos permitirá hacer un análisis financiero óptimo. Seguido de esto vamos a ver los datos en inversión y responsabilidad social, lo que nos va a permitir hacer una proyección muy fiable para el año 2021. Vamos a acabar dando unas conclusiones y unos repasos a la información general que obtuvimos durante el informe. Comenzar dando un repaso general a las características de la industria y el sector. La refinería de Cartagena surge a partir de una sociedad entre Glencore y Ecopetrol, con el objetivo de crear un proyecto de seguridad energética y producción de combustibles. La empresa representa gran importancia para el país, pues esta implica buena fuente de exportaciones y además su labor ha resultado en la disminución de importaciones, permitiendo el crecimiento de la industria a nivel Colombia. Es importante tener en cuenta que la industria petrolera es una de las principales fuentes de la economía en el país, por lo que los ingresos producidos son muy beneficiosos y el nivel de esta refinería genera un alto grado de competitividad en el sector frente a otras organizaciones de la misma índole. Es importante mencionar que Reficar tiene una gran capacidad de producción, hecho que se soporta en sus números, debido a que se llegan a procesar hasta 59,4 millones de barriles de crudo anuales. Sus productos tienen no solo materia prima nacional, también importada de otros países. Además, se considera que más de la mitad de estos se comercian internamente en el país. La misión y la visión de la empresa transmiten el objetivo de crecimiento y, al evaluar el entorno al que este se enfrenta, es posible evidenciar que existen muchas posibilidades dentro del mismo. El panorama demuestra que en el ámbito social, tecnológico, ecológico, se tienen muchos puntos a favor, desde la participación de los grupos de interés y las innovaciones, hasta su compromiso con el medio ambiente en sus procesos. Sin embargo, hay ciertas complicaciones para la organización que se plantean en el área económica y legal, pero que a su vez tienen presentes las estrategias necesarias para hacerle frente a esos obstáculos. Con el objetivo de ser una empresa reconocida por sus principios y valores, Reficar tiene sus principales mecanismos de gobierno corporativo bajo los principios de ética y transparencia. Algunos de los más importantes mecanismos son las políticas y proyectos constitucionales que buscan darle a los miembros de la organización un camino a seguir frente a situaciones específicas para reducir la incertidumbre y enfocar los esfuerzos hacia el cumplimiento y la realización del objeto social de la empresa. También hay mecanismos de control y rendición de cuentas con los que se busca generar espacios de interlocución transparente entre los servidores públicos y la ciudadanía. Asimismo, hay mecanismos como estatutos, código de ética y buen gobierno y transparencia para acceso a la información pública. Con conocimiento de los datos y estructura general de la empresa, ha llegado el momento de ahondar en el análisis financiero. Para realizarlo, hay que ponernos en contexto. Reficar es un megaproyecto que cuenta con una multimillonaria inversión que hasta ahora estaba comenzando. En 2020, las finanzas de la empresa se vieron fuertemente afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Hay pérdidas millonarias en la operación, aunque la pérdida bruta solo represente un 37,72% del total de la pérdida neta. Si se mira de cara a los socios, el panorama es incluso más desalentador, ya que las pérdidas representan un 8,05% del total capital social de la empresa. Estos números deben ser contrastados con los obtenidos en 2019, cuando a pesar de no haberse recaudado utilidades generosas, cerca del 0,29% respecto al capital social, por lo menos no se veían las pérdidas tan alarmantes que vemos para el año 2020. Sin embargo, no podemos olvidar que con una inversión de esta magnitud es probable que las pérdidas iniciales estuvieran previstas, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto comenzó a operar a cabalidad desde 2017. Además, debido a que su operación tiene influencia directa en las cuentas de la nación, su rentabilidad económica es un interés no solo privado, sino de importancia nacional. Para efectos prácticos vamos a revisar algunos de los indicadores más importantes. A nivel económico, la empresa presenta problemas para asumir sus obligaciones financieras a corto plazo, ya que la prueba ácida está muy por debajo de la razón ideal. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, la empresa demuestra para el año 2020 una razón de deuda total de aproximadamente de 0,36, lo que quiere decir que actualmente Reficar tiene una proporción del 36,6% de financiación ajena frente a su patrimonio. Para el año 2019, Reficar tuvo un índice de rotación de inventario de 14,15. Eso quiere decir que para este año, Reficar entregó y renovó la totalidad de sus inventarios 14 veces, con un promedio de separación de 25,79 días.
Estas cifras consideramos que son mucho más representativas que las que se vieron en el año 2020, debido a que este se vio afectado por la caída de la demanda general a nivel internacional. Lo anterior explica que la rentabilidad de la empresa haya bajado tanto para el año 2020. Se encuentra en una situación donde no puede satisfacer la totalidad de sus obligaciones a corto plazo. Asimismo, su planta de trabajo no ha podido estar al 100% de la capacidad de funcionamiento, lo que ha generado una rotación de inventarios, cuentas por cobrar y de activos mucho más lenta que el año inmediatamente anterior. Sin embargo, es posible esperar que para el año 2021, con la reactivación de la economía colombiana, Reficar vuelva a tener unos cambios significativos en sus operaciones, pero esta vez en un sentido positivo, camino a salir de la crisis del año 2020. Para algunos socios es importante conocer la información sobre inversiones en responsabilidad social de la empresa. En ese sentido, la refinería de Cartagena para el 2020 decidió apostarle al desarrollo sostenible del entorno generando alianzas institucionales con entidades públicas y privadas. Cerca de 9.300 personas se vieron beneficiadas por esta inversión social y los ejes de esta inversión fueron relacionamiento con el entorno, afiliaciones ANDI, Fundación Mamonal, inversión social enfocándose en la educación y el apoyo a la ejecución del plan de acción para atender la emergencia sanitaria del país, además de gestión ambiental fortaleciendo el sistema de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. Con esto se llega a un total de más de 7.000 millones de pesos en inversión en responsabilidad social solamente durante el año 2020. Debido a lo típica que fue la situación económica en el año 2020 para la compañía y a nivel financiero y económico a nivel internacional, la proyección se vuelve un poco complicada para el año 2021. Sin embargo, al analizar los datos podemos observar que las significativas pérdidas para el año 2020 debido al impacto directo que tuvo el decrecimiento económico en el país, la caída del precio internacional del barril de crudo y la caída de exportaciones de petróleo son a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, si profundizamos aún más en la interpretación del contexto, los indicadores arrojados en el análisis financiero se pueden entender como una señal relativamente positiva, dada la relación de ingreso y producción de la compañía para el año 2020. De esta forma, estimamos el año 2021 en un panorama de activación económica, recuperación paulatina en el ámbito económico mundial y recuperación de la industria. De esta forma, decidiendo proyectar una tasa de crecimiento del 3,5%, como sinónimo de la recuperación progresiva del sector y de la compañía en términos específicos. Con una tasa de crecimiento del 3,5%, la proyección para el 2021 genera una distorsión de aproximadamente 825.000 millones de pesos en la cuenta de los activos frente a los pasivos y el patrimonio, lo que quiere decir que la empresa tendrá una necesidad de financiamiento externo por ese monto, que a su vez equivale a 2,76% de los activos de la empresa. Y por otro lado, en la proyección aplicada al estado de resultados podemos observar que la compañía seguirá generando pérdidas de aproximadamente 1,5 billones de pesos, por lo que no podrá tener retención de utilidades para este periodo. Teniendo la globalidad de los datos sobre la mesa, desde nuestro grupo hemos llegado a algunas conclusiones. Con el panorama de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 se generó un importante cierre en la economía, afectando múltiples sectores, incluido el petrolero, donde se pudo evidenciar una gran caída de las exportaciones de petróleo, más la caída en el precio internacional del barril de crudo. Reficar fue una de las organizaciones que más vivió en carne propia las consecuencias de esta crisis, cayendo en pérdidas millonarias para el año 2020. Sin embargo, el panorama nos muestra que con la reactivación de la economía, Reficar podría aumentar sus utilidades y hacerse cargo del total de sus responsabilidades financieras. Con el 100% de su capacidad productiva en funcionamiento, la refinería podrá suplir gran parte del mercado y alcanzar un mejor posicionamiento en el sector. La reactivación y la recuperación de la economía puede ser un proceso lento, por lo cual se espera que Reficar también presente un crecimiento tal vez lento pero continuo en los próximos años. Eventualmente dejará de presentar pérdidas. Además, es importante tener en cuenta la importancia del sector petrolero en el país y la necesidad del producto petrolero a nivel mundial. Además del potencial tecnológico de la compañía, se podría esperar que a largo plazo la refinería de Cartagena vuelva a presentar ganancias para ser atractiva de inversión nuevamente. Sin embargo, por ahora es difícil realizar una recomendación de inversión en esta compañía.